Desde hace décadas se han venido efectuando excavaciones en diferentes zonas del actual Israel, obteniéndose resultados que se han dado a la luz recientemente por diferentes agencias de noticias. Les invito a ver una de estas investigaciones que ha revivido en nuestros recuerdos una de las civilizaciones olvidadas de la antigüedad. Veamos. The site was discovered a few years ago. We were doing some probes outside the city walls. I was here digging some probes with machines to see the depths of occupation. Came down on some sandy soil, and within that sandy soil we found some human remains associated with Iron Age pottery. The opportunity to discover the Philistine cemetery was very exciting. Never before had we found Philistines in a Philistine city. We guessed that they might be Philistines out there, but no one had found them in the core. Where did they come from? And now that we have the core, we can compare with everything. We now know that this is Philistia. This is how Philistines treated their dead. And it's the code book to decoding everything around us. Los filisteos. Desde siglos atrás se conoce de la existencia de los filisteos, debido a la mención que se hace de este pueblo en el registro bíblico. Philistines appear in the Hebrew Bible as one of the great enemies of the Israelites. But where did they come from? Sí, amigos, por lo general, cuando tienen lugar hallazgos arqueológicos en las zonas del Oriente Próximo, pues muchos van enseguida a confrontar con citas del registro bíblico, ya que en la Biblia se encuentran muchas narrativas históricas de diferentes pueblos de la antigüedad que se desenvolvieron en estas partes. Por eso, hoy veré con ustedes algunos escritos históricos puestos en la Biblia acerca de los filisteos, valiéndome de una popular traducción como es la conocida Reina Valera, ya que los entrevistados están hablando de descubrimientos que relacionan con datos ofrecidos en la Biblia. Aclarado esto, chequearé con ustedes algunos pasajes históricos. La primera vez que la Biblia menciona a los filisteos, lo hace en su primer libro. En esta ocasión, se da la referencia de quién descendían los filisteos. Según el relato, provienen de Casluhín y Caftorín, descendientes de Misraín, hijo de Can, el hijo menor de Noé. Otro dato interesante es que los filisteos no son originarios de la zona sur del levante mediterráneo, sino que provienen de Caftor. Observen lo escrito aquí. Pero quizás usted diga, bueno, el texto dice los caftoreos. Veamos otra cita donde se confirma que los caftoreos son los filisteos. We've been able to demonstrate for the first time that the Philistines were immigrants to the region of Philistia. Por cerca de 2 siglos, diferentes investigadores, estudiosos y teólogos han considerado que Caftor hace referencia a las islas del Egeo, donde se desarrolló una cultura conocida como civilización minoica o cretense.
ya que su centro parece haber tenido lugar en la isla de Creta. From the early 20th century, people noticed that the styles of pottery that they were finding in the area called Philistia by the writers of the Hebrew Bible were similar to pottery that was found in Greece just 100 years earlier. And people started to draw the connection that perhaps this pottery indicated some connection between these two groups of people. Se han tomado muestras de ADN de muchos cadáveres hallados en estos cementerios. Al examinar las muestras, se ha concluido que los filisteos tienen en sus genes caracteres de personas de diferentes partes de Europa y el Oriente Próximo. Lugares como Grecia, Turquía, Siria, Jordania, Irak y otros. ¿Notó usted? Misraim y Canaán fueron los padres de la mayoría de generaciones que poblaron estos territorios. Casluhim y Caftorim descienden de Misraim, en tanto que Ed desciende de Canaán. Ed es el que se considera fue padre de los hititas. Todas estas familias estaban emparentadas entre sí y habitaron partes de lo que es hoy Asiria, Turquía e Irak. Una gran extensión que también se conoció en la antigüedad como Mesopotamia. Luego, al aumentar la población, se expandieron, emigrando también a las islas cercanas del Egeo, teniendo su centro en las actuales islas griegas. Al pasar a estas islas, como la de Creta, se conocieron como Caftoreos y esta isla era conocida como Caftor, en honor a su ancestro padre de familia, Caftorín. Posteriormente, algunos de estos Caftoreos emigraron a las regiones de lo que se conoció como Filistea. La Biblia ofrece muchos datos acerca de Abraham, desde su nacimiento hasta muchos de los sucesos que ocurrieron durante su vida. Siguiendo la genealogía de familias citadas en el registro bíblico, se puede obtener un orden cronológico de sucesos. De modo que, tomando esto como referencia, se puede establecer que este encuentro entre Abraham y Abimelech, el señor de los filisteos, pudo haberse ocasionado entre el 1950 al 1900 antes de nuestra era. Por lo tanto, se concluye que, según estas referencias, los minoicos que emigraron debieron haber llegado al territorio de lo que es hoy la Palestina y partes de Israel aproximadamente alrededor del 2050 al 2000 antes de nuestra era. La temprana referencia que hace la Biblia a los filisteos alrededor del 1900 antes de nuestra era no los muestra como una etnia cultural numerosa e importante en aquellos momentos históricos. Pero unos 500 años más tarde, alrededor del 1400 antes de nuestra era, los filisteos son los rivales por excelencia del Israel de la antigüedad. In the 13th and 12th century, empires collapsed. Indeed, much of civilization collapsed. When people woke up 100 years later, the world was very different. One of the groups that people noticed were the Philistines. What we're seeing in this cemetery is that period after David, Solomon, and
the breakup of the kingdom into the north, called Israel, and the south, Judah. So that's the main period that we have right now. But when we get even deeper, we don't know. We might even go back to the first Philistines that are here. Según este investigador, los descubrimientos realizados datan de un periodo entre el 1200 al 800 antes de nuestra era. El dominio de Filistea lo componían 5 ciudades, regidas y administradas de manera independiente por 5 grandes señores. Obsérvese aquí en el libro bíblico de Josué cómo se describe detalladamente la composición de las ciudades de Filistea y su sistema de gobierno. Pero no crean ustedes que solo la Biblia habla de los filisteos. Aparte de los relatos y referencias que da la Biblia acerca de estos, también hay otros muchos escritos en papiro y tablillas de arcilla de la antigüedad que los mencionan. Citaré algunos ejemplos de los más conocidos. La estela de Merentá o Mernetá es una losa de granito gris con escritos por un lado del faraón Amenhotep III y por el reverso está un escrito del faraón Merentá. También aquí en estos escritos se deja constancia de campañas egipcias por todo el Mediterráneo hasta la actual Turquía, donde se señala la pacificación del área y se mencionan diferentes pueblos, donde se encuentra que Canaán fue despojada de todo lo malo que había en ella y Ascalón había sido deportada. Ciudades y territorios estos habitados por los filisteos. En segundo lugar, la estela segunda de Tanis es un escrito que se cree que realizó Ramsés II, en el cual describe cómo rechazó el ataque al delta del Nilo de navegantes que asediaban las costas mediterráneas. Este suceso también está confirmado en la estela de Asuán. El término empleado que se tradujo en estos escritos hace referencia a pueblos del mar. Una alusión sobresaliente a los filisteos se encuentra en un relieve en el templo funerario de Medinet Abu, en la antigua metrópolis de Tebas. Allí, el faraón Ramsés III está describiendo una serie de enfrentamientos que tuvo con los pueblos del mar. Hace una descripción de estos pueblos, le da algunos nombres y por primera vez se emplea para describir a un grupo como Peleset. Estos Peleset se cree que son los filisteos. También el papiro Harris I hace referencia a estos sucesos mencionando dentro de los pueblos a los Peleset. Otro escrito que llama la atención está en la inscripción de una estatua pequeña conocida como estatuilla de Padiset o Patese. El escrito es acerca del comercio de Egipto con ciudades de Canaán, haciendo mención a los Peleset, resaltándose el hecho de referirse a estos como reinos independientes de los cananeos y con un lenguaje diferente. Otras referencias a los filisteos se encuentran en las cartas de Tel Amarna, las inscripciones en el templo de Merentá, la estela de Atribis, en diferentes grabados y relieves egipcios, los cuales muestran
los pueblos del mar en sus navíos, lo que sugiere claramente que era la combinación o alianza de varios pueblos que dominaban la rama marítima, entre los cuales se cree que se encontraban chipriotas, fenicios, micénicos, cretenses, los filisteos y otros. Aparte de los escritos egipcios, hay otros muchos en diferentes partes de la región, pertenecientes al periodo comprendido entre el 1500 al 1100 antes de nuestra era, periodo este del mayor destello y grandeza para los filisteos. Las tablillas conocidas como cartas de Ugarit, columnas y tablas en las ruinas de la antigua ciudad de Pilos, un obelisco en la antigua Biblos y otros. En su mayor parte, todos estos escritos hacen referencia a la coalición de pueblos del mar que saqueaban y arrasaban con esas ciudades. De modo que desde la antigüedad han llegado muchas evidencias hasta nuestros días donde se mencionan a los filisteos. Hoy en día, cátedras de arqueólogos de diferentes partes del mundo investigan afanosamente esta civilización, su lenguaje, expresiones de arte y su conexión con la civilización minoica, que es de donde están seguros que eran originarios. Mucho se habla de las causas de la desaparición de los filisteos. Se dice que tuvieron su declive a partir del 900 antes de nuestra era, que alrededor del siglo VIII fueron sometidos por los asirios y después, en el 604 antes de nuestra era, casi exterminados por los babilonios. Pero muchos eruditos señalan de grupos de filisteos llevados cautivos a Babilonia y después su regreso a las partes que habían habitado, presumiblemente en el dictamen de liberación dado por Ciro el Grande en el 537 antes de nuestra era, después de haber caído el imperio babilonio. Hasta se habla de que estas partes, aún durante el poderío romano sobre esta zona, estaban en pie. Ahora bien, ¿se puede decir que eran los filisteos? Lo cierto es que según grupos de investigadores, los filisteos se mezclaron a tal punto con las civilizaciones que les rodearon que sucedió un proceso de integración social y religioso-cultural que ocasionó que ellos asimilaran las diferentes religiones y costumbres de los cananeos, amonitas, moabitas y otros pueblos. Este rápido proceso de asimilación y aculturación fue disolviendo los rasgos diferenciadores de los primeros caftoreos, llegados a las costas mediterráneas de la actual Palestina y partes de Israel. Y esa fusión hizo que fueran desapareciendo en el tiempo en las mezclas con los pueblos de Canaán. How do we tell the story of people who can't speak for themselves, that haven't left behind written texts? You can look at the scraps and the garbage that they've left behind. You can look at what other people said about them during the time period. But the DNA actually gave us an opportunity to let these people speak for themselves. The discovery of the cemetery and the analysis of the bones definitively revealed that this population came from away and then slowly integrated into the local population. Quedan muchas interrogantes
acerca de los antecedentes de los filisteos, los castoreos o minoicos. ¿Quiénes fueron? ¿Quién fue Sansón y la hermosa dama de origen filisteo, Dalila? ¿Quién fue Goliat? Ese famoso personaje que llega en un relato bíblico hasta nuestros días. Pero estoy seguro que la pregunta latente que muchos se hacen es si los filisteos, llamados por los egipcios Peleset, son los ancestros de los palestinos actuales o tienen de alguna forma conexión con estos. Esta y otras preguntas serán el tema de próximos videos acerca de los filisteos.